Cristina, de sorpresa, participa en el acto de la EXMA, y me parece que, digamos, el ninguneo a Cristina de los principales medios de la capital federal, de la trifecta mediática, pero no solo de la trifecta mediática, también de Página 12, que lo relegan, digamos, a un lugar absolutamente secundario, pero a nosotros nos parece que ese acto es muy importante y que las puntualizaciones que hizo Cristina son fundamentales, de modo que vamos a ir escuchando las cosas que Cristina dijo en ese acto. Es importante que cuando mañana vayan a la plaza a recordar esa gesta histórica fundacional de nuestro movimiento, no vayamos con una actitud meramente recordatoria, casi nostálgica. No, de ningún modo. Pese a tanta diatriba, a tanto análisis enjundioso en pantallas de televisión, el peronismo, le pese a quien le pese, sigue hoy más vigente que nunca. ¿Y saben por qué? Porque esa propuesta, esa idea que tuvo la impronta de incorporar a los trabajadores al sistema de decisión de la política nacional, sigue hoy más vigente que nunca. Miren, ¿qué es de centro? ¿De dónde el peronismo fue de centro? ¿Pero qué están diciendo? Si Perón fundó la tercera posición, ¿es centro cuándo? ¿Qué es el centro de algo? Algo que tiene una izquierda y una derecha. Si algo no es el peronismo, es algo entre izquierda y derecha, es algo muy superador, muy superador. Bueno, y se refirió, por supuesto, no a episodios del pasado y de la nostalgia, sino a episodios del presente y del futuro. Y allí hace una referencia al rol de los trabajadores. Escuchemos. Ahora la derecha, en Europa, dice que la culpa de que las cosas le vayan mal la tienen los inmigrantes. Y acá, la derecha nos dice que la culpa la tienen los derechos de los laburantes. ¿Sabe qué? Minga. No es cierto, vamos, que los derechos de los laburantes sean los que generan la falta de trabajo. Es la concentración cada vez más horrorosa del capital. Hoy lo denuncia el Papa en una serie de tuits y habla de la locomotora descontrolada que marcha hacia el abismo. Creo que hoy esa propuesta del peronismo de articular una alianza social entre el capital y el trabajo adquiere un volumen que excede nuestras fronteras, decididamente. Una idea profundamente humanista, social, cristiana. Eso es lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Bueno, la semana pasada Alberto Fernández tuvo una reunión con un grupo de patrones de grandes empresas que, digamos, se planteó como una reformulación de la relación, y lo que no se dijo con tanta claridad es que quien promovió eso fue Máximo Kirchner junto con Sergio Massa y con Guado de Pedro, que habían tenido una previa a la de la Casa Rosada con tres de sus empresarios, con Marcos Bulgeroni, que es el hijo de Carlos Bulgeroni y que es uno de los accionistas principales de Pan American Energy, con Francisco de Narváez, que es un supermercadista que hace unos años incursionó en la política y que tiene en su haber un triunfo en una elección legislativa del año 9 sobre una lista testimonial que encabezaban Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa. Bueno, se retiró de la política. Es interesante, digo, porque haberle ganado a Kirchner, Scioli y Massa parecía anunciar, digamos, una carrera política fulgurante,
Y lo que se estaba discutiendo en ese momento si Narváez podía ser candidato a presidente o no, porque no era argentino nativo, sino por opción. De Narváez nació en Colombia. Su padre era colombiano y su madre era de familia austríaca. Su segundo apellido es Steuer. Se discutía si él iba a poder ser candidato a presidente o no. En el año, en la elección siguiente, él fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y creo que sacó 17% apenas. Y ahí comenzó el fin de su carrera política. Esto me parece que es importante recordarlo porque, digamos, en este momento la oposición de Juntos por Algo está muy embalada a partir de la victoria en La Paso, pensando que es el principio del fin del kirchnerismo. Por enésima vez. Está Patricia Bullrich mirándose el ombligo, la mano, mirándose la mano. La mano dura. Mostrando la mano, muestra la mano, porque dice que son 5 los senadores que hay que quitarle al kirchnerismo. Y María Eugenia Vidal habla de quitarle la presidencia de la Cámara de Diputados a Sergio Massa. Y ya están pensando en el 23 y en volver al gobierno. Ahora, lo que pasó con De Narváez es muy significativo en ese sentido. Y lo que pasó con Sergio Massa, porque en el año 13 Massa rompió con Cristina, fue candidato en las legislativas y consiguió, digamos, una elección que impidió que el kirchnerismo lograra una mayoría absoluta, y ni hablar de los 2 tercios en las cámaras legislativas, que era, digamos, lo que hubiera sido necesario para una reforma constitucional que permitiera la reelección presidencial sin las limitaciones que existen en este momento. Y sin embargo, digamos, Sergio Massa no llegó a la presidencia. Y en el año 17, en las legislativas del 17, un político de muy escasa relevancia, hoy todo el mundo lo quiere porque está muy enfermo y se nota que es una buena persona, digamos, tiene actitudes que es Esteban Bullrich, pero políticamente es un cero a la izquierda. Le ganó a Cristina la elección en la provincia de Buenos Aires. Ahora, de esa elección, Bullrich emprendió rumbo a la nada política y Cristina se convirtió en la gran electora, porque mostró, digamos, que en el peronismo nadie podía discutirle la centralidad. Como había ocurrido con Perón en una elección en Mendoza en el año 1965, donde había una tendencia interna que lideraba un dirigente sindical que quería crear un peronismo sin Perón. Para salvar a Perón hay que oponerse a Perón, decía. Y entonces levantaron en la elección provincial de Mendoza una candidatura en contra de Perón. Y Perón envió a su esposa Isabel Martínez a la Argentina y apoyó otra candidatura. Bueno, la elección esa la ganaron los radicales y los conservadores en Mendoza, pero en la interna peronista el candidato de Perón prevaleció sobre el de Augusto Bandor, y eso marcó, digamos, el fracaso de la política de un peronismo sin Perón, así como la elección del 17 en la provincia de Buenos Aires marcó el ocaso de Florencio Randazzo, el ocaso político del leviterismo, y preanunció el regreso de Alberto Fernández al kirchnerismo, porque Fernández, que estaba en ese grupo en ese momento, al año siguiente ya comenzó su reacercamiento a Cristina, porque entendió la frase de él: sin Cristina no se puede. Después agregó:
con Cristina sola no alcanza. De modo que la elección de medio término es importante, pero si alguien piensa que la elección de medio término te anticipa el resultado de la presidencial siguiente, los datos recientes de ninguna manera habilitan esa conclusión. Después vamos a ver también, digamos, qué hizo la oposición que ganó esa elección de medio término en el año 9 con la mayoría parlamentaria que consiguió, y vamos a ver los paralelismos con lo actual. Y sigamos escuchando lo que dijo Cristina en la EXMA. Nos dicen kirchneristas porque nos quieren bajar el precio. Somos, fuimos y seremos peronistas, que lo tengan todos claro. Por eso, cuando mañana vayamos a la plaza, no lo hagamos con el aire de la nostalgia de recordar el 17 de octubre. Necesitamos también una refundación en la Argentina de aquel pacto entre los trabajadores y el capital. Ya aprobaron con un gobierno donde decían que los empresarios iban a salvar el país. Miren lo que nos pasó con los empresarios mandando en el país. Entramos de vuelta con el Fondo Monetario Internacional y hoy estamos con un endeudamiento que, sumado a la pandemia que sufrimos, tuvimos una primera pandemia y una segunda pandemia, hoy estamos como estamos. Se necesita refundar aquello que propuso Perón de una alianza entre el capital y el trabajo, hoy más que nunca. Bueno, nosotros en el cohete titulamos la nota A ver quién maneja la batuta. Que no sé si ustedes recuerdan, es un cantito histórico de las luchas populares contra las dictaduras. Digamos, a ver quién maneja la batuta, el pueblo unido, los milicos hijos de puta, era el cantito. Acá, digamos, lo que Cristina está planteando es la relación entre capital y trabajo, y entre sistema político e intereses económicos y poderes fácticos. Y lo dice de esta manera. Y la tercera gran prueba del ácido peronista, como digo yo, es que Perón nunca permitió el ingreso del Fondo Monetario Internacional a la República Argentina. Y Néstor, a los 2 años de ser presidente, pagó todo lo que debía. Y buenas noches, que la política económica la decidimos los argentinos y las argentinas en elecciones populares y democráticas. Es un tema central de lo que está pasando hoy. ¿Quién decide, no? Digo, es un mensaje sutil, un mensaje complejo el que transmite Cristina, porque está hablando de la cooperación entre el capital y el trabajo. No está hablando de expropiar nada, no está hablando... No es un discurso clasista, es un discurso de cooperación entre sectores sociales. Ayer el título de Infobae, mientras estaba un poquito después de... Infoemba se dice. Infoemba era eso, un guiño, ¿no?, al sector empresario, un guiño de Cristina al sector empresario. Pero más que un guiño, digo... Puede ser interpretado como un guiño, es como el título. Digo, hay un intento que ya viene desde largo de Cristina, de casi te diría pedagógico, y de enorme paciencia, de tratar de explicarles que tienen que entender que el precio de lo que ocurrió lo vamos a pagar todos, y aún si perdiese el peronismo en las elecciones en el 23, ¿quién mierda va a pagar el fangote de guita? Las retenciones, por ejemplo, una cosa que suele decir Cristina, las famosas retenciones que tan nerviosos los ponen, ya las instrumentó Duhalde en su momento. ¿Y por qué? A pedido del FMI. Los acuerdos del FMI, entre las muchas cláusulas que ponen, o sea, impulsan a los gobiernos a meter retenciones, porque si no, ¿de dónde van a sacar la guita para pagarles lo que tienen que pagarles? Entonces me parece que hay un intento también de decirles, entiendan que o nos salvamos todos o no se salva nadie acá. Sí, pero ¿no? Antes de Duhalde las retenciones las pusieron Onganía y Krieger-Bacena. Bueno. El dictador Juan Carlos Onganía y su ministro de Economía Adalbert Krieger-Bacena
en el año 1968 dispusieron una devaluación del 40% compensada con una retención a las exportaciones agropecuarias, que no me acuerdo de qué porcentaje era, pero que tendía justamente a impedir que los beneficios de la devaluación fueran apropiados exclusivamente por los exportadores, relegando, digamos, a la masa popular, digamos, al encarecimiento de sus consumos alimenticios básicos y al empobrecimiento. Cristina sigue hablando en la Exma de la siguiente manera. En el ejercicio de esa militancia, de ese volver a convocar a la sociedad a que participe, lo haga con quien lo haga, pero que, como decía Máximo hoy en Villa Palito, lo haga por los que nunca le mintieron, porque podrán criticarnos, podrán decir cualquier cosa de nosotros, menos caretas y mentirosos. Nunca lo fuimos ni lo seremos. Menos caretas y mentirosos. ¿Cómo habla? Sí, lo que dice Marcelo es fundamental, el tema de la deuda. Ahora, ustedes vieron que en el debate de los candidatos cabanos el otro día se suscitó el tema de la deuda en el diálogo cara a cara entre Santoro y el Hada Buena. Y ahí Santoro le preguntó eso que estás diciendo vos. Bueno, pero si ustedes gobernan, ¿qué harían con esto? Digo, porque el compromiso que firmó Macri obliga a pagar 19.000 millones de dólares el año 22 y otro tanto el año 23. Y es obvio que la Argentina no está de ninguna manera en condiciones de pagar eso. ¿Y qué contestó el Hada Buena? Dijo, bueno, si nosotros gobernamos va a haber confianza en los mercados y entonces nos van a prestar, es decir, más deuda. Claro. Pero el problema, la génesis de todo esto no es precisamente que la desconfianza de los mercados fue lo que llevó a que no hubiera más crédito para el gobierno de Juntos por Algo. Pero por supuesto, por eso fueron al Fondo Monetario. Cuando los mercados voluntarios, como se llama, de capital, los que prestan para hacer ganancias, dijeron no más porque no van a poder pagar, ya están excedidos en lo que han tomado prestado, no van a poder pagar, entonces les cerramos el chorro. Y ahí es que Macri recurre al Fondo Monetario, y el Fondo Monetario le presta. ¿Por qué? Ahí hay dos testimonios clarísimos. Uno del actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, un cubano nacionalizado estadounidense, que en aquel momento era el representante de Trump en el Fondo Monetario Internacional, representante de Estados Unidos en el fondo. Y Claver Carone, en un seminario que se realizó en Chile, cuenta que ese préstamo, que es el más grande que dio en su historia el Fondo Monetario Internacional y es el que mayor exposición de su capital significó para el Fondo Monetario, aparte de ser obviamente el mayor que la Argentina tomó nunca en su historia, y que fue en el año 18 más de la mitad del total que el Fondo Monetario prestó en todo el mundo, que eso se dio para apoyar la posibilidad de consolidación política del gobierno de Macri, porque implicaba un respaldo para políticas neoliberales en toda la región. Y el otro fue el propio Macri, que en una entrevista que le hizo Marcelo Longobardi para la señal CNN, dijo que ese es un préstamo político que implicó, digamos, el respaldo de las potencias occidentales a la política de su gobierno. Los dos lo dijeron abiertamente, no.
no era realmente un secreto eso, ¿no? Ahora, ese dinero no se usó para inversiones, para obras, para... En el debate, por ejemplo, se planteó, digamos, no construyeron los jardines de infantes que habían dicho, no construyeron los hospitales, no construyeron las escuelas. Directamente ese dinero formó parte de la bicicleta financiera para que los sectores más poderosos, digamos, siguieran con la práctica que existe en la Argentina desde el año 75 en adelante, de dolarizar el excedente y fugarlo del espacio nacional. Entonces Cristina se refirió de esta manera a ese fenómeno. Es necesario que aquellos que se han pasado denostando al peronismo y señalándonos con el dedo, y que han fugado al exterior préstamos PBI enteros al exterior en paraísos fiscales, se hagan cargo alguna vez de lo que han hecho y ayuden a que la Argentina vuelva a reconstruirnos después de las dos pandemias que pasamos, la pandemia del macrismo y la pandemia del coronavirus. Necesitamos urgente una reconstrucción nacional que vuelva a ordenar las grandes coordenadas que teníamos y que supimos construir. La de un país donde había movilidad social ascendente. Ya los vimos a todos y a todas, ya aprobaron con todos. Lo último que le faltaba aprobar era un gobierno de empresarios y lo tuvieron. Mirá vos que hasta Cristina habla de paraísos fiscales. Y no es así, digamos, la historia no es así. Digamos, eso es una traducción del inglés. Una mala traducción del inglés. Es una mala, claro, porque... No es heaven, es haven. Claro, son dos palabras con una letra de diferencia. Se escribe haven, H-A-B-E-N, y quiere decir guarida. Claro. Tax haven quiere decir guarida fiscal. Y se traduce por paraíso como si fuera H-E-A-V-E-N, heaven, que sí es paraíso. Hasta Cristina. Mirá lo que es la penetración cultural. Digo, paraíso para los que esconden ahí la guita. Pero visto desde el punto de vista que Cristina lo ve, son guaridas y no otra cosa. Bueno, este acto del 16 de octubre de Cristina en la EXMA forma parte sin duda de la campaña electoral para la elección del 14 de noviembre. Pero Cristina hace una precisión que me parece muy importante y que enlaza con todo lo que estábamos diciendo antes. Y con esto terminamos, digamos, con el discurso de Cristina. Tenemos que hacer el gran esfuerzo y seguir trabajando mucho, pero no solamente para el 14. No. Tenemos que trabajar en serio como trabajamos siempre los peronistas para la historia, para lo que viene, para lo que vendrá y para lo que sabremos construir. Siempre lo hicimos así. Miren, cuando me incorporé a la política no había elecciones. Imagínense dónde estaríamos si aquellos jóvenes no se hubieran incorporado a la política y hubieran obligado a que hubiera elecciones en el país. No fueron gratuitas ni por donación, fueron por lucha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Cristina. Bueno, decíamos que en el año 9 Cristina, digamos, el kirchnerismo había perdido la elección parlamentaria, legislativa, y ahí surgió la mayoría de lo que fue el rudimento de la segunda alianza, conducido ya entonces por Patricia Bullrich, que se llamó Grupo A. Sí, claro, yo lo escribía con puntos suspensivos y signo de admiración, porque siempre pensé que se iban al precipicio. Y así fue, porque impusieron la mayoría legislativa
Y ahora se está repitiendo eso. En Córdoba hubo una reunión con empresarios de la fórmula ganadora en la interna de Juntos por Algo, que fueron Luis Juez y Rodrigo de Loredo, digamos, un ex peronista del PRO y un radical de Cambiemos. Y ahí los empresarios le preguntaron a Loredo y a Juez qué política pensaban implementar ellos desde el Congreso, siempre muy interesado en el tema de los despidos, de las indemnizaciones. Y Juez le dijo: mire, muchachos, yo quiero ser muy sincero, nosotros no vamos a proponer nada, nosotros lo que vamos a hacer es no dejarlo gobernar. El grupo no, van a hacer. El grupo no, sí. Ahora, el grupo A incluso llegó, aparte de no votarle ninguna de las leyes a Cristina e incluso dejarla sin presupuesto para el año 11, que obligó, digamos, a repetir, digamos, el presupuesto del año anterior, sino que además le impuso una ley muy simpática que era el 82% móvil para los jubilados, que era un reclamo histórico, digamos, permanentemente desde el derrocamiento del peronismo en adelante, en el año 55, una gran reivindicación popular era el 82% móvil. Bueno, cuando tuvieron mayoría lo impusieron, con la idea de obligar a Cristina a vetarlo, y Cristina lo vetó. Porque dijo, yo ahí me acuerdo, yo pensaba, uy, pero ¿cómo va a vetar esto? Esto va a tener un efecto muy negativo, que es lo que buscaba el grupo A. Y Cristina dijo, no, la gente sabe quién defiende sus intereses, la gente no es tonta. Así que, porque además esto lo que procura es desfinanciar el sistema previsional. El año anterior, en el año 8, se habían estatizado las AFJP y se había creado un fondo de garantía de sustentabilidad que respaldaba, digamos, el pago de las jubilaciones y que además sirvió para, digamos, como parte de un mercado de capitales para la inversión en obras públicas, que fue un rol fundamental para el desarrollo económico y la creación de empleo en la Argentina. Querían destruir eso. Bueno, Cristina lo vetó y no hubo ni una manifestación de jubilados en contra del gobierno por eso. Entonces ahora están insistiendo en eso y se olvidan que en el año 11, después de la elección perdida del año 9 y después de toda la política obstruccionista del año 10 del grupo A, Cristina ganó la elección presidencial en el año 11 con el mayor porcentaje de la postdictadura. En los últimos datos, digamos, oficiales dicen que llegó al 55% en esa elección. Solo, digamos, el Perón del 73 con el 62% supera eso. Por supuesto, hay mucha gente que dice, bueno, sí, pero eso fue por el impacto de la muerte de Kirchner. Creo que hablamos de eso ya hace unos días, ¿no? Y la verdad es que en el año 10, cuando todavía Kirchner vivía, Kirchner murió el 27 de octubre del año 10, antes de eso fueron los festejos del Bicentenario, en mayo del año 10, y ahí ya se veía que había, digamos, una adhesión al gobierno, al kirchnerismo, y yo creo que les conté la anécdota de Reutemann en la cola del Colón, cuando le dije, ¿y usted, Reutemann, va a ser candidato? Y Reutemann dijo, ¿usted no vio lo que está pasando alrededor? Y por supuesto no fue candidato, no quiso saber nada. Yo no quiero decir tampoco que esto, digamos, la historia se repite, que vaya a pasar lo mismo ahora, pero digo, no vendan la piel del oso antes de cazarlo. O la piel del cordero, si no, digo. ¿Viste la foto de Patricia esta semana? Digo, con... esquilando la oveja. Sí.
Sí. Bueno, hay un refrán que dice ir por lana y salir trasquilado. Ya les pasó una vez.